Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Imagínese siendo parte de un grupo de supervivientes de un accidente aéreo ocurrido en una misteriosa isla del Océano Pacífico. Esto es lo que nos propuso durante 6 temporadas completas de televisión, atrapantes para aquellos que se hicieron adictos y seguidores de la serie, lo que se llama Lost o Perdidos en español. Ezequiel, esto ha generado una corriente de seguidores de esos que realmente a uno queda impactado. ¿Qué está pasando atrás de este fenómeno mediático que genera subproductos, canales, encuentros, lugares en internet por todos lados de gente discutiendo los significados, contenidos y productos que ha realizado esta serie de televisión? ¿Qué es esto de Lost? Primero te hago una confesión, Esteban. Yo formo parte de la horda de fanáticos de Lost que vio las 6 temporadas completas. Mirá. Así que, me siento totalmente identificado con lo que acabas de decir. Por supuesto, siempre con una mirada crítica como uno debe tener sobre las cosas, tratando de sacar lo bueno y lo malo, pero reconozco que por momentos me ganó. Por momentos me iba a dormir pensando en cómo iban a resolver los guionistas los problemas que iban presentando en la serie. Creo que la serie estuvo muy bien hecha, muy bien llevada, fue atrapante en muchos sentidos, utilizando recursos muy simples desde lo narrativo, como volver atrás en el tiempo, hacer determinado tipo de juegos contando las historias de los personajes, ¿no? Es decir, creo que jugaron con elementos muy simples, pero que lo hicieron de manera bastante interesante, por lo menos al principio. Como siempre, son 6 años siguiendo una serie. Creo que hay un momento donde también las ideas se debilitan, se reiteran un poco, uno se cansa también de seguirlo, pero creo que lo que tuvo Lost fue que verla fue una experiencia. Para todos los que la vieron fue una experiencia, ¿no? Porque uno de alguna manera siempre sentía que estaba entrando en un juego donde uno quería descubrir qué era lo que iba a pasar, como si fuera una especie de enigma policial. Uno quería saber hacia dónde iba la serie, hacia dónde avanzaba, y creo que desde ese punto de vista la serie resultó atrapante. Conmigo funcionó al 100%, por lo menos. Uno de los recursos técnicos que vi que los productores utilizaron muy bien eran esos flashbacks que se llama en ámbitos técnicos, o flash forward, mirando hacia adelante, y los iban alternando, generando pequeños segmentos en que iban generando una especie de rompecabezas para el televidente, en que iba en cada capítulo obteniendo pequeños segundos de más información de lo que iba ocurriendo con el pasado y el futuro de los integrantes, de manera que eso genera una ansiedad por ver lo que viene o lo que pasó para armar ese rompecabezas tremenda, ¿no? Yo creo que la idea de rompecabezas que decís vos es exacta, ¿no? Fueron varias piezas del rompecabezas. Tal vez el problema es que al final uno se termina descubriendo que ese rompecabezas no tenía una forma muy clara, que faltaron algunas piezas al final, por lo menos es lo que yo entiendo. Como espectador me sentí un poco defraudado con el final, donde no me terminaron de explicar la totalidad de las cosas, pero sí, creo que efectivamente ellos trabajaron con eso de ir atrás en el tiempo, ir hacia adelante en el tiempo, ir construyendo las historias de cada personaje, historias de vida, diríamos nosotros, bastante complicadas en algunos casos, pero con las que uno de alguna manera se podía sentir identificado, podía reconocer a gente conocida o historias conocidas, y creo que de esa forma la serie también se transformó en algo muy familiar. Uno sentía afecto por los personajes, ¿no? Creo que desde ese punto de vista estuvo bien llevada. Tal vez para el oyente que nunca se enfrentó a Lost, estoy seguro que escucharon hablar de Lost, porque se habló bastante del tema, pero tal vez se está preguntando de qué se trata, y estaría bueno hacer un mini resumen de las 6 temporadas. No sé si de las 6 temporadas nos va a dar tiempo para tanto, pero por lo menos del arranque del planteo básico. Ahí va. Planteo básico es que un vuelo, un avión, en un determinado momento sufre un accidente con todos los pasajeros adentro. Esos pasajeros quedan en una isla,
Y esa isla es una isla bastante extraña. Algunos mueren, por supuesto, pero un determinado grupo queda ahí en una situación que podríamos llamar la situación Robinson, ¿no? Sí, sí. Es decir, muy frecuentada en la literatura. Varias personas que tienen que sobrevivir en una isla donde, por lo menos de manera aparente, no hay ningún otro tipo de ser humano ni de civilización. Ahora, la gran característica que tiene esta isla donde ellos caen es que es una isla donde pasan cosas raras y en realidad, aunque ellos piensan que nunca hubo civilización ahí o no hay seres humanos, en realidad sí hay otros seres humanos que al principio no los conocemos pero que después van apareciendo, y además sí hay determinadas edificaciones y construcciones muy bien escondidas hechas por otros seres humanos que fueron a esa isla, porque esa isla parece que tiene una determinada cualidad que hace que sea absolutamente excepcional desde el punto de vista científico. Claro. Entonces muchas personas que pudieron llegar hasta ahí, porque no todo el mundo puede llegar a la isla, fueron para investigar esas virtudes particulares relacionadas con todo el tema del magnetismo que tiene esta isla, pero además de eso la isla tiene un trasfondo místico. Mira. Un trasfondo relacionado con la fe, con el hecho de creer, con el hecho de proteger, y es como una especie de, según lo definen en la última temporada, la isla es como una tapa del infierno, dicen, es como el tapón del infierno. Dicen, si sale ese tapón, o si alguien de alguna manera descorre a la isla del lugar donde está, todo el mal se va a ir metiendo dentro del mundo, y uno se pregunta si esto ya no había pasado. La gran pregunta que yo me hice cuando dijeron esto, bueno, pero realmente nuestro mundo no es el más maravilloso de los mundos, digo, me parece que ya alguien sacó el tapón, ¿no? Sí, sí. Por momentos tuvo algunos episodios patéticos, también hay que reconocerlo, la serie bastante difíciles de creer, y por momentos fue muy, muy intrigante. Yo creo que lo que generó, sobre todo, fue una necesidad de saber cuál era el sentido de la vida de esos personajes que estaban ahí. La serie tiene unos 5 o 6 personajes que son los fundamentales y que permanecieron firmes a lo largo de toda la historia. Y uno iba conociendo, como decías vos, con ese ir atrás en el tiempo, uno iba conociendo las historias previas de ellos al momento en el que llegaron a la isla. Y esas historias previas todas hablaban de un vacío en la vida. De un no saber para qué estaban en el mundo, a pesar de que algunos hay un médico, hay una asesina, hay un estafador, hay un millonario, es decir, hay distintas personas que forman parte de ese grupo, digamos, estable de personajes. Pero lo que tienen en común es que la mayoría de ellos no encuentran un sentido profundo a su vida, no encuentran un sentido trascendente a su vida, y en esto ya encontramos muchas vinculaciones con lo que nos interesa a los que hacemos Tierra Firme, y creo que también a los que escuchan Tierra Firme, que es esa búsqueda de sentido. No es encontrarse, todos los que llegan a la isla se encuentran frente a la realidad de que sus vidas no tienen sentidos, a pesar de que algunos son exitosos y todo lo demás, se encuentran con que realmente no tienen un sentido profundo en sus vidas, y terminan descubriendo, esto lo termina diciendo en la última temporada, el personaje del Doctor, que es el personaje fundamental dentro de la serie, él termina diciendo: el mejor tiempo de mi vida fue el tiempo que viví dentro de la isla. Jack, porque de alguna manera Jack Shephard, que es el personaje, digamos, número 1 de la serie, aunque en algún momento queda en un segundo plano, él encontró el sentido de su vida dentro de esa isla, a pesar de que era un médico, cirujano reconocido y todo lo demás con gran talento. Él termina encontrando que en ese lugar es el lugar donde él se encuentra con quién es él realmente, y además donde él encuentra la forma de brindarse a otros y de darles a otros una respuesta, ¿no? Y es un personaje muy particular porque la respuesta de su vida él la encuentra cuando puede ayudar a otras personas, ¿no? Es un personaje que permanentemente quiere ayudar al otro, y a veces lo quiere ayudar hasta cuando el otro no quiere recibir ayuda, ¿no? Y se termina transformando en una molestia para el otro, pero él tiene esa necesidad de realizarse por medio de eso, de sentir que él siempre puede darle una mano a alguien, siempre puede ayudar a que alguien se sienta mejor, y eso termina siendo una carga en su vida. En vez de ser un placer ayudar al otro, termina siendo algo que lo agobia. Así que de alguna manera todos estamos en esa especie de vuelo 815 en diferentes circunstancias de nuestra vida, digamos. Seguramente, todos estamos en ese avión Oceanic de esa línea que inventaron los creadores de la serie.
Y creo que la isla vale como metáfora, es una metáfora bien interesante, ¿no? Es llegar a un lugar donde uno se replantea la vida. Y creo que todos en algún punto necesitamos replantearnos nuestra vida. Yo encuentro como algo muy saludable a la gente que en determinados momentos se sienta a replantearse su vida. Y creo que tenemos que desdramatizar el hecho del replanteo de la vida. Hay gente que piensa que para replantear su vida es mover todos los cimientos de lo que uno construyó y dejarlos de lado y vivir una crisis existencial, y creo que no es así. Creo que uno permanentemente tiene que replantearse y tiene que pensar si el sentido que le está dando a su vida es el correcto o no, porque es muy fácil desviarse en el camino. Entonces creo que es importante restarle dramatismo al hecho de sentarnos a replantearnos lo que estamos haciendo, a revisar si lo que estamos haciendo está bien, está mal, nos está llevando al lugar al cual queremos llegar. Muchas veces uno empieza en su vida y se propone determinados objetivos, y esos objetivos son objetivos buenos, pero a veces nos cierran la visión frente a otras cosas que también son importantes en nuestra vida. Está la persona que se obsesiona con su profesión. Qué bueno que es que una persona se realice profesionalmente, pero al mismo tiempo, cuando alguien se obsesiona, deja de lado su familia, deja de lado su fe, deja de lado sus amigos, deja de lado los afectos, todo lo que hace a la vida de una persona. Eso es patológico, ¿no? Exactamente, de alguna manera estamos pervirtiendo ese objetivo que tenemos, porque, bueno, desarrollarse en la profesión tiene que ir acompañado de otras cosas. Y nosotros, Esteban, vivimos en una sociedad que tiene la tendencia de alguna manera a ir sectorizando determinados elementos de la vida. Entonces parece que si yo voy a ser un buen profesional, tengo que dejar de lado la familia, tengo que dejar de lado los amigos. Si yo voy a ser un buen padre de familia, tengo que relegar a un segundo plano la realización personal. Y no nos damos cuenta que en la vida, si uno sabe ordenarse, puede ir avanzando hacia todos los puntos de manera simultánea. Entonces, de alguna forma creo que está bueno lo de sentarse a replantear la vida y replantear ciertas cosas de nuestra vida cada tanto, de llegar a nuestra personal isla para pensar un poco en qué estamos haciendo. Hacemos una pausa, estamos en tierra firme, estamos mirando, como es nuestra costumbre, elementos de la cultura actual que desafía incluso la fe, y veremos cómo Lost Perdidos, esta serie, incluyó la fe en muchos aspectos, con citas bíblicas incluidas, y a Ezequiel le pediremos nos ayude un poco a entender cuál es el aspecto de fe que trata de ilustrar esta serie televisiva en esa búsqueda de sentido por la cual transitan sus personajes. Ya venimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Mencionábamos antes de la pausa, Ezequiel, que Lost, esta popular serie de televisión que llevó 6 temporadas, que arrastró audiencias de millones y millones a lo largo de todo el mundo y que al día de hoy sigue dando lugar para discusiones, charlas, derivados tremendos de lo que mostraron estos productores televisivos, y también planteó frente a las cámaras elementos de fe por los cuales procesaban los protagonistas ciertos episodios de su vida. Esa fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Por supuesto que la fe que propone Lost es una fe sincrética donde se vinculan todas las religiones y todas las creencias, desde el cristianismo, budismo, la religión de los antiguos egipcios, todo se va mezclando, es una religión absolutamente sincrética. Y desde ese punto de vista, muy propio de la posmodernidad, el decir que todos tienen una esencia común, que todas las religiones pueden
pueden funcionar juntas, que no importa en lo que creo mientras que cree en algo. Digo, en ese sentido, por supuesto que no estoy de acuerdo con el planteo de la serie, pero sí hubo algo bien interesante. Mientras que otras series, que también son, por supuesto, series válidas e interesantes, plantean los problemas desde la razón, como por ejemplo Doctor House o CSI, que plantean siempre resoluciones racionales frente a los problemas. Sí, sí. Una de las cosas que hizo Lost fue plantear las resoluciones a los problemas no desde lo irracional, sino desde la fe. Entonces, hay momentos donde los personajes, para lograr determinadas cosas o para concretar sus objetivos, lo que tenían que hacer era creer. Creer que la isla iba a poder permitirles llegar a hacer determinadas cosas. Creer que en la isla se manifestaban determinado tipo de poderes. Y creo que, desde ese punto de vista, el planteo es interesante. Es decir, ¿cuántas cosas podemos resolver en nuestras vidas por medio de la razón? Probablemente muchas. Ahora, la gran pregunta es, ¿las cosas más importantes de nuestra vida las podemos resolver por medio de la razón? Si las respuestas últimas que necesitamos en nuestra vida, y la pregunta clave es, ¿para qué estamos en la Tierra? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Esa pregunta crucial, ¿la podemos responder exclusivamente por medio de la razón o necesitamos otros elementos para llegar a esa resolución? Yo siento que el haber puesto en juego el elemento de la fe es algo interesante. Es algo interesante porque, al margen de que la fe que ellos propongan sea una fe, como decimos, sincrética, que de alguna manera refleja ese ideal posmoderno de creer en cualquier cosa y de no confrontar las ideas y los conceptos religiosos, creo que al mismo tiempo el hecho de buscar una resolución por medio de la fe es algo bueno, porque es algo que abre un camino y abre una posibilidad. Yo respeto, y creo que todos los que escuchan el programa coincidirán conmigo, yo respeto mucho a los buscadores, Esteban, a las personas que buscan. En un tiempo donde todo es cómodo y todo es inmediato, y que otro te lo dé ya digerido. Ya digerido y ya listo, emprender una búsqueda, y más una búsqueda espiritual, creo que es algo admirable, ¿no? El hecho de buscar respuestas espirituales. Y creo que el que inicie una búsqueda espiritual, una de las cosas que tiene que dejar de lado son ciertos prejuicios que muchas veces se tienen. Entonces hay gente que no se acerca a una iglesia porque está cargada de prejuicios. Prejuicios porque lo que ha visto tal vez por la televisión o lo que ha escuchado sobre los usos, los modos de determinadas iglesias, van alejándolo de eso. Yo digo, para entrar hoy a una iglesia, muchas personas tienen que sacarse encima esos prejuicios que tienen contra Dios y sobre todo contra los usos que a veces tienen las personas de esa institución creada por Dios que es la iglesia. Y creo que un auténtico buscador espiritual lo primero que tiene que hacer es dejar de lado esos prejuicios. Es darse cuenta de que la respuesta tal vez está mucho más cerca de lo que uno piensa, si uno tiene la capacidad para ir a lo esencial. Siempre uno va a encontrar en una institución, y la iglesia es una institución, uno siempre va a encontrar cosas que no nos van a gustar. Pero de alguna manera creo que cuando una persona se acerca de corazón porque está buscando una respuesta, yo sigo pensando que las iglesias, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, son los lugares donde esas personas van a encontrar esas respuestas. Que la iglesia es el lugar a donde el buscador tiene que llegar para poder encontrar esa respuesta espiritual profunda que necesita. Esa respuesta a esa pregunta existencial de por qué estamos acá, para qué avanzamos, para qué vivimos. Creo todavía, y creo que voy a creer hasta el final, que la iglesia es el único lugar donde podemos encontrar esas respuestas. Yo siempre aliento a nuestros oyentes a que los que aún no se han acercado a una iglesia busquen, no la iglesia perfecta, sino una iglesia donde se abra la palabra de Dios, donde se enseñe lo que Dios dice, y sin prejuicios intenten acercarse a esa realidad. Yo creo que es una experiencia que vale la pena realizar. Bueno, entonces, de alguna manera, todos estamos perdidos, como indica el nombre de esta serie, ¿no? Perdidos en infinidad de cosas, entre un personaje que está sumido en su profesión de ciencia,
en otro que busca en la fe esas respuestas misteriosas, como John Locke, por ejemplo, que es ese hombre pelado en la serie que tan misteriosamente opera dentro de lo que es. Por otro lado, uno que es un criminal, por ejemplo Kate, la muchacha que tiene un pasado tortuoso en cuanto a su ética y vida, otro que tiene un tema de ser un timador profesional, en fin, hay toda gente que muestra lo que somos en realidad y estamos perdidos en alguna manera, viviendo más ética o moralmente o menos, pero todos tenemos un aspecto en el cual nos hace que estemos perdidos, como indica el nombre de esta serie. Y qué feo que es estar perdido. Cuando uno se da cuenta que uno está perdido, es feo perderse, ¿no? Cuando uno va caminando en una ciudad que no conoce, es feo perderse. Por supuesto, a nadie le gusta eso. Ahora, qué feo que es Esteban sentirse perdido en la vida. Uh-huh. Yo creo que nada nos cansa tanto como sentirnos perdidos en la vida. Y creo que una de las cosas que todos buscamos es el lugar del descanso. Es el lugar donde podamos realmente descansar, donde realmente podamos sacarnos las cargas, las cosas que nos oprimen, el sentimiento de no encontrar un lugar, de estar perdidos en nuestra propia vida, uh-huh, para poder realmente descansar. Y descansar no me refiero a sacarnos todos los problemas de encima, porque todos sabemos que sacarnos los problemas de encima es imposible. Los problemas no hay que sacárselos de encima, sino que hay que afrontarlos y resolverlos. Pero en medio de la vorágine de la vida, necesitamos el descanso y la protección de alguien que sea más que nosotros. Uh-huh. Que está bueno a veces también tener la compañía de otros perdidos y poder charlar sobre lo que cuesta hacer las cosas en la vida. Pero un ciego difícilmente ayude a otro ciego a salir y evitar el agujero que está delante, ¿no? Una cosa es descargarse de los problemas y otra cosa es solucionarlos. Uh-huh. Y yo creo que a veces lo que nosotros necesitamos no es la figura de un hermano, sino la figura de un padre. De un padre que nos haga descansar. Todos los que tenemos hijos chicos sabemos cómo los chicos descansan en sus padres. Saben que sus padres van a solucionar todos los problemas. Uh-huh. Saben que sus padres le van a dar la seguridad, ¿no? Entonces mi hijo cuando tiene miedo porque sueña con monstruos, como dice él, enseguida me llama a mí o llama a mi esposa para que vayamos a estar con él. No por nada Dios eligió la figura de padre para representarse él mismo. No por nada Dios dijo yo voy a ser un padre para ustedes. Porque estaba hablando de que en él nosotros podemos encontrar el lugar del descanso, el lugar de la tranquilidad, el lugar de la seguridad. Uh-huh. Yo le propongo a nuestros oyentes que tal vez se sienten perdidos en su propia vida. En primer lugar, que sepan que nosotros también en algún momento nos sentimos perdidos, y creo que es un sentimiento muy humano el sentirse perdido en la propia vida. Pero por sobre todas las cosas, que tenga en cuenta que hay un Padre que está dispuesto a darle esa seguridad que le falta cuando tiene miedo, cuando no sabe para dónde avanzar. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar, y es para mí una de las promesas más maravillosas que hizo Jesús. ¿Cuántos en algún momento nos cansamos de la vida y estamos agotados de la vida que llevamos? La única persona que pudo decir yo los voy a hacer descansar, yo les voy a dar la tranquilidad que necesitan, fue Jesús. Qué poco, Esteban, que nos costaría poder acercarnos a Él para pedirle que nos haga descansar y que nos ayude a encontrar de nuevo el rumbo.
la música de Grieg y sus conciertos bien reflexivos, tan profundos, para buscarnos y encontrarnos en la presencia del Creador en nuestras vidas y el magnífico talento que ha puesto en cada uno de nosotros para expresar su gloria. Si usted desea charlar, discutir con nosotros acerca de esta serie de Lost que hemos presentado con Ezequiel de Dutri, hágalo escribiendo al correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. De esa manera podrá obtener el audio del programa al escucharlo nuevamente, descargar el archivo MP3 y también comentar el programa, dejar su opinión para que otros también interactúen con usted y multiplicar los efectos de las opiniones que vertimos aquí. Todo en www.tierrafirmertm.org. La próxima ocasión esperamos encontrarnos cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.